Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Hoy es miércoles 18 de abril, estamos en la cintura de la semana. Había en poquitos días de celebrar el día 1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora, y para ello hemos querido invitar hoy, para que nos cuenten de los preparativos, lo que están haciendo y demás, a Santos García de la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños, CSTS. Bienvenido, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad y creo que vamos a tener una hora para poder conversar con el pueblo salvadoreño sobre la importancia que tiene esta conmemoración, que si bien es cierto, esto data de 131 años, porque eso se va a cumplir, pero la lucha y la gesta heroica de estos mártires de Chicago, si no nos ponemos las pilas, como se dice en buen salvadoreño, puede hacer de que lo que en aquellos momentos se conquistó, hoy se pueda perder. Hay fuertes amenazas y por eso es que digo, va a ser importante este conversatorio que vamos a tener con la población que nos vaya a escuchar y ojalá multipliquen el contenido de la entrevista de este tema. Claro que sí. También nos acompaña Marielos de León, ella es de la Concertación por un País sin Hambre y Seguro, COMPAS. Bienvenido, Mariela. Gracias por el espacio, un saludo especial a toda la audiencia de Gente B. Esperamos realmente que sea una información precisa y concisa para el pueblo salvadoreño por la fecha que estamos a punto de conmemorar. Gracias. Así es, y también, por supuesto, nos acompaña Idalia Zúñiga, ella es del Frente Social y Sindical Salvadoreño FSS. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio que nos están brindando a la clase trabajadora y también reconocemos que Gente B, ¿verdad?, nos está apoyando para poder dar a conocer al pueblo salvadoreño esta organización que tenemos para conmemorar esos 132 años de los mártires de Chicago, y sabemos que va a ser grande y que nos apoyen, ¿verdad?, y que el pueblo salvadoreño organizado y no organizado ese 1 de mayo salga a las calles y acompañe a todas estas organizaciones que estamos ahora presentes. Muy bien, pues son 132 años para celebrar el Día de la Solidaridad Internacional de la Clase Trabajadora, pero Fabiola Dueñas nos va a poner en contexto la conferencia que dieron esta mañana, precisamente diversas organizaciones de las y los trabajadores. Adelante. ¡Que viva la unidad de los trabajadores! ¡Que viva! Con una invitación abierta para estudiantes, campesinos, obreros, vendedores y profesionales de todas las áreas, los sindicatos de trabajadores salvadoreños anunciaron la histórica marcha que se realizará el primer día de mayo. Pues para ese día habrá una concentración en este lugar, en El Salvador del Mundo. Habrán dos lugares de partida, el ex Cine Darío y el Redondel Masferrer, serán los puntos de concentración inicial de la gente para venir a concluir a El Salvador del Mundo. Según los organizadores, a esta actividad asistirán más de 100,000 salvadoreños que manifestarán varias reivindicaciones para la clase trabajadora y para la nación. En primer lugar, ¿verdad?, en que se respete el derecho de los trabajadores de protestar, que siempre lo hemos tenido. Y luego, defensa de los programas sociales, defender la ley de la minería, exigir que se apruebe la ley de agua, reformar, ¿verdad?, o revisar la reforma del sistema de pensiones. Una reforma fiscal progresiva. No es posible que aquí en el país paguemos más los que ganamos menos y las grandes empresas no pagan realmente lo que deberían de pagar. Son las que más ganan y por tanto deben de pagar de esa manera. Entonces que se haga una reforma fiscal progresiva y tal como lo plantea el hecho de una pensión pública, ya no queremos más AFP. Las AFP lo único que están haciendo es saquear, robándose las cotizaciones de nuestra clase trabajadora. La lucha es férrea por la ratificación del artículo 69 de la Constitución, donde nos plantea una seguridad y soberanía alimentaria, donde se garantice también una ley de agua que le sea beneficiosa para la producción agrícola y para la gran mayoría de este pueblo, que no vamos a permitir o que no permitamos que se apruebe con esta nueva correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa una ley de agua que venga a beneficiar únicamente a los grandes industriales, a los grandes terratenientes que hoy se están dedicando al monocultivo de la caña. Bueno, hemos escuchado, son varias las reivindicaciones que se van a intentar
pues no solamente dar a conocer, sino que se cumplan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. A ver, Santos García, cuéntenos un poco de esta preparación, quiénes estarán participando, cómo han organizado esto. Bueno, sí, la planificación de esta actividad, de esta conmemoración, inició hace prácticamente 2 meses. Estamos en la coordinación 8 organizaciones sindicales, organizaciones campesinas y también movimiento cooperativista. Porque estamos claros que la celebración o la conmemoración del 1 de mayo no es única responsabilidad del movimiento sindical o de los trabajadores organizados. Porque cuando nosotros prácticamente nos remitimos a la historia y hacemos esa revisión, nos damos cuenta entonces que defender las conquistas que se han ido consiguiendo a lo largo de la vida, eso nos corresponde a todas y a todos. Por eso es que la misma invitación no es para los sindicalistas, la invitación es para el pueblo en general. La invitación es para los trabajadores organizados, para los trabajadores no organizados, para los trabajadores por cuenta propia, para los agricultores, para los campesinos, para los jóvenes estudiantes que tarde o temprano se van a incorporar al mercado laboral, porque creemos que las condiciones laborales en este país y en el mundo se van a mejorar en la medida que los trabajadores estemos organizados y en la medida que hagamos esa lucha para superar los pisos que establecen los códigos de trabajo, como es el caso de El Salvador. En ese sentido, digo, la organización nos ha llevado bastante tiempo, pero estamos contentos, estamos optimistas, porque si bien es cierto que estamos hablando de que hemos sido 8 organizaciones sindicales, campesinas y cooperativistas los que hemos estado en la planificación, pero en el camino se han ido incorporando más organizaciones y el día de la marcha estamos conscientes y seguros que hay más organizaciones que se van a incorporar. De tal manera pues de que sí lo hemos hecho en bastante tiempo, porque todo lo hemos ido, como decimos, calculando fríamente. El tema de la seguridad, el tema del orden, el tema de asegurarnos que es una manifestación pacífica, ¿verdad? Donde vamos y debemos de tener la oportunidad de presentar nuestras reivindicaciones no solamente al gobierno, sino que a los empresarios, a la nueva Asamblea Legislativa, y para ello, como digo, debemos de involucrarnos la inmensa mayoría del pueblo. Estamos hablando, en la nota aparecían cifras como de 100,000 participantes. Esto quiere decir que también tendrán varios puntos de salida. ¿Cómo se van a concentrar, Marielos? Bueno, realmente tenemos, como es una gran mayoría de, una gran cantidad de organizaciones, y hay que decirlo que la infraestructura, los espacios para poder concentrarse y llegar a un punto específico, no es suficiente una calle, una avenida, y desde ahí es que el análisis, la discusión que ha sido, yo creo que hay que reconocer que hemos avanzado, digamos, en la discusión colectiva de lo que es mejor para todos y todas, es que se toma la decisión que este año hubiesen 2 puntos de salida para converger todos ya en el acto central en la Plaza Salvador del Mundo. Y desde ahí los 2 puntos son, empezando por del ex cine Rubén Darío, más o menos esa calle que es de las... Calle Rubén Darío, ¿no? Sí, de las más amplias que tenemos en el Gran San Salvador, ¿verdad? Ahí estarán parte de las organizaciones o parte de los espacios que hemos estado en la coordinación para subir hacia El Salvador del Mundo. Y el otro punto es concentrarnos en el redondel Masferrer para bajar, digamos, unos subirán y otros bajarán para converger en la Plaza del Salvador del Mundo, donde será, digamos, ya el acto central, de donde estaremos las diferentes organizaciones, como decía el compañero,
el 1 de mayo es una celebración, una conmemoración, ¿verdad?, que va más allá, sin duda alguna, de la gesta histórica, valiente, que hicieron los compañeros allá en esas fechas en Chicago, que sin duda esa lucha venía de mucho antes, ¿verdad? Cuántos hombres y mujeres, obreros y obreras tuvieron que pasar por esas condiciones para llegar a esa gesta, y que hoy, ¿verdad?, creemos que el 1 de mayo tiene mucho significado para los obreros y las obreras, los trabajadores y las trabajadoras, porque en todo caso tampoco fue una fecha que a alguien se le ocurrió y dársela a los trabajadores, sino es el 1 de mayo en sí, es una conquista de los obreros y las obreras en el mundo. Que data desde el año 1886, y estamos hablando de que han pasado 132 años ya de esta gesta. Exacto. Quizá una breve ampliación, y es que como estamos conscientes, seguros que va a ser masiva la participación de la clase trabajadora y del pueblo en general, entonces tanto en la Roosevelt como en el Paseo General Escalón vamos a utilizar ambos carriles, ¿verdad? Porque de no ser así, sería una marcha demasiado extensa. Entonces, desde ya un llamado a los conductores para que sepan que ese día por la mañana va a estar ocupada toda la Roosevelt y todo el Paseo General Escalón. Es bueno advertir, ¿verdad? Porque también es un día generalmente de asueto para que la clase trabajadora precisamente conmemore y celebre este día de todas estas luchas que han pasado. Si nos puede contar, Idalia Zúñiga, así como hablaba Marielos, que han logrado ponerse cada vez más de acuerdo en tema, digamos, logístico de toda esta movilización que se va a hacer, ¿cómo han también consensuado los pronunciamientos o están trabajando en ellos o cómo van a hacer? Bueno, en la organización ya nos pusimos de acuerdo cuáles son nuestras banderas de lucha. Definitivamente que sí son bastantes, ¿verdad? Pero hemos llegado a considerar que algunos puntos son bastante importantes y por lo tanto nuestros pronunciamientos van encaminados al incremento al salario mínimo, ¿verdad? La defensa de los programas sociales, que ya hemos dicho reiteradas veces cuánto está beneficiando a la población salvadoreña, y en este caso a los que menos tienen, ¿verdad? Y que estos programas sociales estamos dispuestos a defenderlos con lucha en la calle, y también que lo vemos también como una conquista, ¿verdad? Y que no vamos a permitir que entregarlos tan fácilmente. También algo que lo sentimos bastante es decirle no a la privatización del agua, ¿verdad? Ir en contra de las privatizaciones, también en contra del avance del neoliberalismo en el país, y en esto vemos la privatización del agua, la privatización de la salud y la privatización de la educación. Proteger la ley de minerías, ¿verdad? Que eso, si tenemos, ¿verdad?, esa debilidad, estamos conscientes de que va a venir a hacer un grave daño tanto al medio ambiente, pero también a las poblaciones, ¿verdad? Entonces, las minerías. Y también rechazar contundentemente un incremento al IVA, ¿verdad?, que ya lo viene anunciando el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, y que lo ven que es una necesidad que este gobierno debe de implementar para continuar. Entonces, nosotros rechazamos contundentemente el incremento al IVA. También ahí tenemos que las pensiones, ya no decimos y pedimos unas pensiones que sea de carácter mixto, sino que la desprivatización de las pensiones, y que esa pensión se vuelva pública, ¿verdad? Que sean los trabajadores que manejen esa pensión. Entonces, ¿por qué? Porque en este momento, así como ha quedado, gracias a la correlación que se tenía en la Asamblea Legislativa, no se logró llegar a que se aprobara, ¿verdad?, la propuesta de los trabajadores a tener unas pensiones, ¿verdad?, vitalicias y todo lo que nosotros proponíamos, ¿verdad?, que iba a favorecer. Entonces, por eso decimos, este 1 de mayo vamos a pronunciarnos diciendo que necesitamos y exigimos
la desprivatización de las pensiones y por lo tanto una pensión pública. Muy bien. Según tengo entendido, el lema que ustedes llevan este año es Unidad de la clase trabajadora en pie de lucha por las conquistas sociales. ¿Cuál es el significado, don Santos, de esta amplio lema que hablan de unidad, hablan de conquistas sociales? ¿Cómo ustedes han centrado la defensa en este lema? ¿Cómo lo pueden explicar a la población? Sí. Nosotros estamos conscientes que la única forma en que los pueblos pueden defender sus derechos, pueden defender sus intereses, es a través de la organización. Pero, lógicamente, siempre y cuando haya una real y verdadera unidad. Entonces, nosotros estamos conscientes que en este país se ha avanzado, ¿verdad?, en la implementación de políticas públicas. Pero resulta que estas políticas que se han implementado y que están siendo de mucho beneficio para la población, están siendo mal vistas, no solamente por las financieras internacionales, sino que están siendo mal vistas por los políticos de derecha de este país. Los políticos de derecha de este país están diciendo que, por ejemplo, los programas de educación, dotar de útiles escolares a las niñas y a los niños de manera gratuita, dotar de uniformes a las niñas y a los niños de manera gratuita, dotar de zapatos, darles el vaso de leche, dicen que es un despilfarro, porque dicen de que esa no es responsabilidad, equivocadamente o malintencionadamente dicen que no es una responsabilidad del Estado, que no es una responsabilidad del gobierno, sino que es una responsabilidad de los padres de familia, y hay que vean cómo hacen. La verdad es de que nosotros estamos conscientes de que al movimiento sindical, al pueblo en general, nos corresponde defender esos avances, esas conquistas. Por eso es que el eslogan de la unidad de la clase trabajadora en pie de lucha es porque le estamos advirtiendo a los políticos que de manera irresponsable quieren arrebatarle esas conquistas al pueblo. Le estamos diciendo de que los trabajadores organizados vamos a la defensa de esas conquistas. Le estamos diciendo a los políticos, no se puede volver a cobrar por una consulta médica en el hospital, en las unidades de salud, como se hacía antes, porque también es una conquista. Y en sí, el contenido es ese, es decir, el llamado a la clase trabajadora a fortalecer la unidad para la defensa de lo conquistado y para conquistar lo que falta por avanzar. Uh-huh. Cualquiera diría que en la actual coyuntura política, ya lo ha dicho Santos García, no están dispuestos a retroceder, sino a mantener estas conquistas y también a estar unidos, a estar en pie de lucha. Marielos, ¿qué análisis hacen también ustedes como clase trabajadora de la actual coyuntura social y política, y cómo ustedes ven en este momento los principales obstáculos en sus reivindicaciones laborales y también las conquistas sociales? Bueno, el hecho de que son conquistas, eso ya implica que ha habido una lucha previa. Hay que decirlo, en nuestros países se caracterizan por el poder que tenemos los obreros y las obreras, y luchar por ejercerlo, y el poder que tiene la oligarquía en los países del gran capital. Y entonces, y nunca ha sido fácil, y bueno, El Salvador no es la excepción. Y sin duda alguna, cada vez las coyunturas son diferentes, pero que al final seguimos teniendo dificultades, las mismas dificultades, y por qué no decirlo, dificultades en todos los sectores y particularmente en la gran empresa privada. Y entonces eso hace que, lo que decía el compañero, si realmente no nos organizamos y no vamos por una unidad, y cuando decimos la unidad, miren, si no todos somos iguales, ¿verdad? Y de hecho
algo que pareciera tonto, pero que en la familia, bueno, no todos no nacemos mellizos y nos parecemos, no somos igualitos, pensamos diferentes, pero nos unen los mismos intereses y nos une la misma clase, ¿verdad? Y eso es lo que no debemos de perder de vista, que somos la clase trabajadora y que lo poco que hemos logrado es porque ha sido una lucha del pueblo organizado, de los trabajadores y las trabajadoras. Eso creo que en esta coyuntura en que estamos, en la situación social que estamos en nuestros países, eso nos obliga a avanzar hacia la unidad, a unirnos en la acción, a poner los intereses que tenemos en común, a hacer una unidad, construir una unidad colectiva, ¿verdad? Eso es lo único que nos va a defender a la clase trabajadora y eso es lo que realmente esperamos. Obviamente tenemos muchas dificultades, difícil organizar en la gran empresa privada. Ahí se rasgan los señores empresarios, ¿verdad?, las vestiduras, y que no quieren que se metan con ellos y que incluso lo manifiestan abiertamente y descaradamente, que a ellos no se les debe de quitar nada, etcétera, etcétera. Pero realmente las fortunas, las riquezas de la gran oligarquía la hemos construido los trabajadores, ¿verdad?, vendiendo nuestra fuerza de trabajo, ¿verdad?, en condiciones difíciles, complicadas, recibiendo un salario que a veces en la gran mayoría salarios de hambre, precarios, que terminan generando mucha más pobreza y dificultades, y obviamente eso vuelve una convulsión social, pero que creo que nuestro país ha avanzado y creemos que también como movimiento popular, obrero, trabajadores y trabajadoras, sin duda alguna vamos a seguir dando la lucha, porque al final es la naturaleza, va a luchar todas las conquistas, ¿verdad?, se vuelven derechos, y derechos que no se defienden, que se pierden, y no estamos dispuestos a eso. Muy bien, estamos transmitiendo en Facebook Live, ya tenemos algunas participaciones. Vamos a ir al primer corte y al regresar vamos a profundizar un poco más en todas estas exigencias puntuales que ya han mencionado las y el invitado. Ya regresamos, no nos cambien. Conversamos con integrantes de diferentes organizaciones de trabajadores, la CSTS, Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños, del Frente Social y Sindical Salvadoreño y de la Concertación por un País Sin Hambre y Seguro, COMPAS. Con Idalia Zúñiga, quisiera que nos dijera, ustedes tienen varias reivindicaciones donde ustedes están haciendo exigencias y por otro lado tocando temas sensibles, varios. Quisiera que nos profundizara un poco más en el tema de educación. ¿A qué se refieren cuando hablan de defender las conquistas ganadas en educación? Pues bueno, desde el 2009 hemos comenzado a ver en nuestro país y en el sector educación cómo se viene avanzando con estos programas que son tan insignias para el Ministerio de Educación, y podemos, ya se ha hablado acá del paquete escolar, de los zapatos, de los útiles, de la alimentación escolar, pero también se logró detener en el Ministerio de Educación una área que se tenía, ¿verdad?, a los trabajadores de la educación metidos en un sistema educo, que era un sistema cruel, en condiciones muy precarias para los profesores y las profesoras que estaban trabajando en ese sistema, pero que también era un sistema corrupto. Y vemos cómo 10.000 maestros son pasados de este sistema corrupto, ¿verdad?, y pasan ya a la ley de salario. Entonces eso se logró, y se logró avanzar en estos dos gobiernos.
Y luego viene aunado a eso los programas que están beneficiando a una gran mayoría, ¿verdad? Somos más de 5,000 escuelas en El Salvador, somos cerca de 43,000 trabajadores de la educación en el país, pero más de 1 millón de niños que son beneficiados con estos programas. Y eso es grande para nosotros como docentes y como sector también organizado docente, eso es muy importante. Pero también lo hemos analizado como Frente Social y Sindical, que estos programas no solo benefician a los niños, benefician a las familias y benefician a los hijos de las obreras, mal pagadas, ¿verdad? A los obreros, aquellas mamás que hacen hasta turnos de 32 horas en una fábrica y que sus hijos los dejaban, ¿verdad? Sin el desayuno o sin el almuerzo, tienen la posibilidad de que en la escuela pública se le está brindando ese 20% de alimentación escolar. Entonces nosotros también estamos diciendo con las 8 organizaciones que se han juntado, nos hemos unido, hemos dicho que es importante defender estos programas sociales porque son programas que han permitido a que se dignifique la vida en El Salvador. Y la vida de quienes, de nuestros niños y niñas que van a las escuelas, porque ya he mencionado yo reiteradas veces que es muy difícil aprender teniendo el estómago vacío, es muy difícil. Claro. Entonces, y así podemos ir hablando de los programas en el campo, ¿verdad?, que están beneficiando a los campesinos, a nuestros campesinos, para que exista más producción agraria en El Salvador y que se incremente, y eso se ha logrado. Entonces, por eso lo vemos como conquistas para la clase trabajadora y que estamos dispuestos a defenderlo. Muy bien. ¿Verdad? María, los voy a regresar para acá. El tema, ustedes hablan de exigir el derecho humano al agua, hablan de no dar marcha atrás a la ley contra la minería que tuvo más de 10 años en estudio en la Asamblea Legislativa y que por fin el año pasado fue aprobada, y también el derecho a la salud. ¿Cómo debemos interpretar esta exigencia de ustedes? Bueno, creo que se compaginan todos. Vean, al pueblo salvadoreño, ¿qué va a pasar mañana si no podemos accesar al agua? Creo que es importante que la legislatura que sea quede plasmado que el agua es un bien común para los seres humanos. Que aquellas grandes transnacionales, aquellas empresas nacionales dejen de ver al agua como una mercancía. Es un derecho humano fundamental, que no la hemos creado los seres humanos, y no vamos a entrar en la discusión de cómo fue creada, pero que la misma naturaleza, ¿verdad?, es quien nos provee el agua. No hay agua artificial hasta hoy, ¿verdad?, exceptuando los refrescos que se llaman de diferentes formas, pero el agua natural es, como decimos, el vital líquido para los seres humanos, y a lo mejor sobrevivamos sin algo otras cosas, pero no sin agua. Ni los animales, ni ningún ser viviente sobrevive sin el agua, y es importante, y eso va aunado al medio ambiente, que por ahí se pregunta ¿por qué medio ambiente? ¿Por qué no se llama ambiente completo? Porque creo que ya ni medio tenemos. Entonces es importante, ¿verdad?, que se reconozca el agua como un bien común de la humanidad y no como una mercancía. Por eso urge una ley de agua que vaya en función de proteger el agua para los más necesitados, para los más pobres, para los que tienen menor condición, o para los que tenemos, hay que decirlo, menores condiciones para pagar el agua en una manera cara. 1. 2, que no vaya en función de aquellos intereses oscuros que tienen en este país, ya sean nacionales o transnacionales, de privatizarnos, que de alguna forma, fíjense que ya hay, ya ha entrado la privatización en este país, y si no, veamos, por ahí hay un montón de marcas de agua, las distribuidoras, ¿de dónde sacan el agua en este país? De los mantos acuíferos que son nuestros, son de los salvadoreños. No deberíamos de estar pagando esa agua. Sin embargo, creo que es fundamental
que el Estado siga manejando, ¿verdad?, el bien común que es el agua. Y con lo de el medio ambiente, bueno, si nos termina el medio ambiente, nos terminaremos los seres humanos, ¿verdad? Porque si no, no vamos a sobrevivir. Y con lo de la minería, miren, minería es minería, aquí y en donde vayamos, ¿verdad? Entonces, y costó más de 10 años, costó vidas en este país. Y no recordemos a los compañeros que asesinaron, que por cierto no están esclarecidos esos asesinatos, creo que los salvadoreños y las salvadoreñas tenemos una apreciación de por dónde vienen los asesinatos de los compañeros, pero como eso debe de ser probado, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna no podemos dejar sin valor esa vida que entregaron los compañeros para que hoy esa ley pasara. Costó demasiado como para que hoy venga la amenaza, y por ahí andan con una campaña inmoral, sin vergüenza, eso de la minería verde. Eso es falso. Vea, no existe. La minería es dañina para extraer diferentes metales como el oro. Necesitan o ocupan mucho tóxico, cianuro, mercurio, etcétera, etcétera. Vea, no vamos a hablar como expertos, pero que sabemos de que eso es nefasto para la humanidad. Y nuestro país tan pequeño, con los pocos recursos que tenemos y que nos privaticen la educación, la salud y el agua, bueno, ¿qué nos quedará? Entonces, esa es realmente batallas que tenemos que seguir dando. Muy bien, bueno, hay saludos de Comunicaciones STS, viva la clase trabajadora, Jenny Sánchez que saluda a Idalia. También tenemos Rodolfo Ramírez y hay una pregunta, bueno, Alfredo Osorio que dice ni un paso atrás, compañeros, y Sotropia, que me imagino que es un seudónimo, dice: saludos a las personas invitadas, una pregunta, dice, este 1 de mayo, Santos García, quisiéramos preguntarle, ¿se llevará como una demanda el aumento al salario mínimo exigido a los grandes empresarios? ¿Hay una propuesta de incremento para este 2018? Pregunta. Definitivamente, para este 1 de mayo, en efecto, llevamos la exigencia, primero, de que se cumpla con el salario mínimo, tanto en el sector público como en el sector privado. Porque hay que decirlo, ahora hay diferentes formas de contratar a trabajadoras y a trabajadores, y entonces se obvia la responsabilidad, la obligación legal de pagar el salario mínimo. Entonces, nuestra primera exigencia es tanto al sector privado como al sector público que cumplan con la ley pagando el salario mínimo, los salarios mínimos actuales. Lógicamente, que en cuanto al incremento al salario mínimo, nosotros llevamos la exigencia, y en esto queremos ser enfáticos en que estamos dándole todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo a las compañeras y compañeros que conforman el Consejo Nacional del Salario Mínimo, y les estamos instando a ellos a que se abra ya los espacios para que las organizaciones podamos llevar nuestras propuestas, porque creemos que el salario mínimo debe de ser suficiente para vivir con dignidad. El salario mínimo no debe de alcanzar para comer tortilla con frijoles, que eso es lo que nos pasa en nuestro medio. Entonces, acá, desde el momento que se crea el salario mínimo, hay una deuda. Y entonces nosotros creemos que es el momento de que esa deuda se vaya saldando. Ahora que tenemos compañeras y compañeros que efectivamente representan los intereses de la clase trabajadora dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo, y que tenemos un gobierno que está comprometido con las grandes mayorías, creemos que se puede llegar a un acuerdo para ajustar los salarios mínimos de acuerdo al costo de la vida, no como dicen los empresarios a la inflación, sino que de acuerdo al costo de la vida. Entonces, sí es un planteamiento y que debemos de defenderlo con todo. Muy bien, hay saludos de Alfonso Moda, dice saludos de Cívica. Morena Gómez, saludos a Santos García, dice que es su papá. Alfredo Osorio, ni un paso atrás, ya decíamos. Comunicaciones STS dice que está en contra de la instauración de la autoridad hídrica que beneficia a la oligarquía que pretende privatizar el agua para enriquecerse. Demanda la aprobación de la Ley General de Agua, como ya lo decía Marielos. Y Dalia, ¿cuál es el análisis que ustedes están haciendo también como
diversas organizaciones de la conformación de la próxima Asamblea Legislativa que asume precisamente el martes 1 de mayo. ¿Cómo ven ustedes esta nueva conformación? Bueno, la observamos con mucha preocupación y la preocupación radica en que puede haber un retroceso. Hay una amenaza ya y ya comenzó la derecha oligárquica aquí en el país a mencionar que van a comenzar a componer y a ordenar las cosas, ¿verdad? Y entonces, y en ese reordenamiento que pretenden dar, se habla de que hay muchos empleos en el Estado. Entonces, ¿qué significa? Ya traduciendo en palabras así normales, que como es la interpretación que nosotros damos, que eso se va a traducir a despido, ¿verdad? Que es precisamente a lo que van ellos. Entonces, tenemos ahora, en este momento, vamos a entrar a un periodo legislativo en el cual se han incrementado los diputados de la derecha, que representa a la oligarquía del país. Tenemos la disminución, ¿verdad?, de los representantes del FMLN, pero también nosotros como clase trabajadora organizada decimos de que hoy es precisamente cuando es necesario estar unidos y estar más fuertes que nunca, y esa fortaleza la vamos a lograr a través de la unidad. ¿Y cuál va a ser nuestra misión? Precisamente defender lo que se ha conquistado, defender nuestras conquistas como clase trabajadora y de ir avanzando, ¿verdad?, por más reivindicaciones. Lo que habla el compañero aquí Santos del incremento al salario mínimo, recordemos quiénes eran los que precisamente se oponían a que se incrementara el salario mínimo en el país, y la propuesta de incrementar 11 centavos al salario mínimo, pues estos mismos son los que van a saltar cuando nosotros comencemos, ¿verdad? Ya comenzamos con esta conferencia de prensa hoy que estamos acá, y ya les estamos anunciando que nuestra lucha, nuestra bandera de lucha va a ser precisamente el incremento al salario mínimo para la clase trabajadora en El Salvador. ¿Cuál va a ser la reacción de la ANED, de la ASI, ¿verdad? Y aquí de los que ahora son candidatos, ¿verdad?, de la derecha, ¿qué es lo que van a proponer ellos? Si van a proponer hoy los 10 centavos, que lo digan ahora, ¿verdad? Entonces, es precisamente que estamos viendo esta conformación de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, con mucho cuidado, con mucho ojo, pero también decididos a incrementar nuestra lucha en la calle. Muy bien. Con esto lo vamos al segundo y último corte, y al volver quisiéramos también saber cómo continúa la reivindicación que ustedes han tenido permanentemente por que no hayan evasores ni elusores de impuestos, y la necesidad de aplicar una carga tributaria con base a ganancias y demás. Ya venimos, no nos cambien. Bueno, continuamos aquí. Quisiéramos que Santos García nos pudiera hablar también. Ya dijimos que hay un cambio de legislatura el 1 de mayo, pero también hay un cambio de consejos municipales en todo el territorio nacional, sea por el mismo partido o por diferente partido, pero hay cambio de consejos municipales. ¿Cómo están viendo también ustedes en el ámbito territorial, local, estos cambios? Sí, bueno, justamente este es un planteamiento que nosotros estamos haciéndole a los nuevos miembros de los consejos municipales que tomarán posesión de sus cargos el próximo 1 de mayo. Creemos que se debe de respetar la estabilidad laboral de los trabajadores, de las trabajadoras en cada uno de los municipios del país. Nosotros como movimiento sindical, como movimiento social, estamos ofreciendo desde ya nuestro respaldo, nuestro apoyo
a aquellas trabajadoras o trabajadores que puedan verse afectados. Sin embargo, creemos que nadie debería de verse afectado porque el trabajo no tiene nada que ver con las preferencias políticas partidaristas. Sin embargo, como conocemos del revanchismo que existe en nuestro medio, estamos haciendo primero el llamado a las nuevas autoridades municipales de todos los municipios del país que deben de respetar la estabilidad laboral de sus empleados. Pero segundo, estamos poniéndonos a la orden para acompañar cualquier acción que sea necesaria, que sea pertinente para hacer prevalecer el derecho al empleo que tienen todas las mujeres y hombres en este país. No debemos de propiciar el desempleo, sino que más bien debemos de generar condiciones para que hayan más empleos. Muy bien, el próximo 30 de mayo es la fecha límite para hacer la declaración de la renta. Y yo quisiera, Marielos, aprovechar este tema para todo este tema de cómo hay gente, bueno, de la clase trabajadora, obviamente empleados y empleadas que declaramos la renta. Sin embargo, hay grandes personas que debieran tener una carga tributaria porque hay evasión fiscal. Esto pues hace que no se incrementen también los ingresos del país. ¿Cómo están viendo ustedes este tema de los evasores? Bueno, es una necesidad urgente realmente que se aplique un sistema tributario donde haya menor desigualdad, porque casi que decir un sistema tributario justo es bien amplio y bien extenso, ¿verdad? Y obviamente que esa es la lucha, pero que si revisamos, sin duda alguna, fíjense, hay datos que el año pasado hubo una mejor recaudación fiscal, y vaya que hay que decirlo, y no fue porque la gran empresa privada aquí realmente pagara lo que le corresponde. Y hay que decirlo, bueno, y si no, ahí están los datos, no nos los estamos inventando. La gran empresa privada es la mayor evasora de impuestos en este país. Evasora. Y más allá de eso, elude también. Que son dos cosas diferentes, porque... y se roba, más allá de eso, evade lo que le corresponde, que desde ahí ya es injusto, ¿verdad? Y hay una desigualdad total. ¿Cómo es posible que el pobre, el que tiene un canastito, el que apenas sobrevive, pague el 13% de IVA, ¿verdad? Y también lo pague aquel gran empresario que tiene 20, 30, 40 millones de fortuna? O sea, desde ahí ya es un sistema tributario totalmente desigual. Y es urgente cambiar ese sistema. Y más allá, por ahí hay un dicho, mal dicho, valga la redundancia, que dice: echa la ley, echa la trampa. Y entonces no solo hay portillos para que en la legislación tributaria para que el empresario evada, sino que también para que eluda los impuestos en este país o las cargas tributarias. La mayor recaudación o el incremento de recaudación en la renta, por ejemplo, o en las declaraciones, etcétera, etcétera, ha sido de la clase trabajadora, porque somos los que siempre terminamos pagando y que cumplimos las leyes. En cambio, la gran empresa privada hace lo que quiere y si no va generando también los mecanismos para evadir y eludir, y además se roban lo que nosotros pagamos. Cuando vamos a hacer compras de lo que sea, de los medicamentos, de la alimentación, nosotros en una farmacia ahí nos quitan el IVA. Y esa la pagamos nosotros, no estamos hablando del 13% de ellos, estamos hablando del 13% de la población. Y ellos ni pagan su 13% y se roban el 13% que nosotros pagamos. Entonces, ¿cómo el Estado va a sobrevivir económicamente en esas condiciones y va a generar, ¿verdad?, las condiciones para que los salvadoreños y las salvadoreñas tengamos acceso mejor a los servicios, que más allá de ser público, bueno, es que todos terminamos pagando los servicios, ¿verdad? Y ahí es urgente, y creo que es una discusión
amplia. Obviamente ahí preocupa también lo que decía la compañera Idalia, el hecho de que la aritmética en la asamblea está totalmente descompuesta, ¿verdad? Pero que hay que decir algo en ese sentido. Sí, podrán haber ahora más diputados de derecha, pero nosotros debemos de decirle, espérese señor, no le hemos dado un cheque en blanco. Y el pueblo ahí debe de ser el mejor y mayor fiscalizador y además responsabilizarse por quién votaron. Porque si mañana nos arrebatan lo poco de agua que tenemos, también debemos de agarrar parte ahí y responsabilizar, y además debemos de fiscalizar qué están haciendo, qué están aprobando, ¿verdad? Qué leyes están aprobando, si van en beneficio de la clase trabajadora, de los obreros, de los campesinos, del pueblo salvadoreño o no. Y ojo, ¿verdad? Porque no podemos estar dando cheque en blanco. Entonces, a los diputados de derecha, ¿verdad? Porque como queda la conformación, es en su gran mayoría y tendrán mayoría simple, mayoría calificada y les sobra. Tampoco no estamos dando un cheque en blanco y vamos a estar vigilantes y además vamos a estar señalando de lo que estén aprobando. Así que mucho ojo y un llamado al pueblo salvadoreño, ¿verdad?, a que estemos vigilantes y que seamos responsables, porque si nos arrebatan lo poco que hemos alcanzado, bueno, perderemos todo el pueblo. A ver, retomando esto último que está diciendo Marielos, El Salvador ha vivido muchos cambios, sigue viviendo un proceso de cambios, con todos y obstáculos que ha habido, con todo y amenazas y desestabilizaciones que ha enfrentado este gobierno. La participación de ustedes como clase trabajadora es decisiva en estos cambios. ¿Cuál consideran, Idalia, que va a ser el papel de ustedes en el actual proceso? Ya decía Marielos, cuidado, pero ¿en qué están dispuestos a hacer o cómo se están viendo de cara al próximo futuro? Bueno, no podemos como clase trabajadora vernos a El Salvador como una isla. Estamos inmersos en los pueblos de América Latina y los pueblos que tienen gobiernos progresistas. Pero también reconocemos que aquí tiene una agenda el imperio yanqui, los Estados Unidos. Y esa misma agenda se la está aplicando a todos los pueblos en América Latina, y podemos ver en Sudamérica como en Brasil, como está también en Argentina, lo que está ocurriendo contra Venezuela. Y esta situación que se está dando en El Salvador del ahorcamiento por parte de la oligarquía, que mantuvo, ¿verdad?, ha mantenido ahorcado y bien frenado al gobierno del profesor Sánchez Serén, es parte de esa agenda del imperio yanqui. Entonces, no lo podemos ver desligado, y entonces es claro entender de que también estamos bajo un cerco mediático, que aquí en El Salvador se le ha llamado terrorismo mediático, que hace sentir que la población a lo que es de día, lo hace sentir a la población que es de noche, que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Entonces, de tener confundida a la población, y precisamente estos son los efectos también que vimos el 4 de marzo. Población descontenta, diciendo aquí no se ha avanzado nada, y ese cerco mediático no permite que la población precisamente pueda apreciar los programas que estos dos gobiernos, ¿verdad?, se ha tenido. Entonces, ¿cómo nos planteamos como clase trabajadora? Primero, irnos en contra de esa, vamos con una contracomunicación. ¿Y cómo lo hacemos? Hablándole a nuestros compañeros y compañeras, difundiendo, ¿verdad?, cómo nosotros como clase trabajadora y organizaciones estamos viendo la realidad y construir una coyuntura, ir construyendo la coyuntura. Entonces, una explicación para la población. Y decimos, no nos vamos a quedar pasivos, no vamos a estar pasivos, nunca lo hemos estado, pero hoy precisamente mucho más activos que nunca en las calles, defendiendo lo conquistado, pero también avanzando. A ver, Santos García, sobre esta misma pregunta, ustedes son importantes
lo han sido siempre, y la movilización es una presencia que ustedes están planteando para poder defender lo ganado y no tener retrocesos. Sí, es que efectivamente, si la población no somos capaces de defender nuestras conquistas, pues lógicamente las conquistas se pierden. Y en ese sentido, creo que lo importante es que todo el pueblo entienda que la coyuntura política actual, la nueva conformación de la Asamblea, nos obliga realmente a salir a defender lo que se ha conquistado. Porque, y justo para ser coherente con el 1 de mayo, los empresarios, y voy a aclarar, no todos, porque no todos los empresarios son malos, pero la mayoría de los empresarios en este país, principalmente los textileros, ¿qué es lo que han venido queriendo hacer desde hace 5 o 6 años? Modificar la jornada laboral, transformar la jornada laboral, que es por lo que realmente se dio toda esta lucha allá en Chicago para conseguir las 8 horas laborales, y ellos nos han querido llevar a jornadas de 12 horas. Esto se defiende con movilización, esto se defiende con denuncia, esto se defiende con protesta. Porque ¿qué es lo que pasa? Y el pueblo que me está viendo lo sabe. Por ejemplo, en el sector de la seguridad privada, es que son salvajes los empresarios de esta industria. Se trabajan 16, 24 y hasta 36 horas continuas. ¿Por qué? Porque los trabajadores no pueden organizarse, porque en el sector privado en El Salvador no se respeta la libertad sindical. Si ellos tuvieran sindicato, seguramente sus jornadas serían de 8 horas, pero como no tienen sindicato y en consecuencia no defienden sus derechos, entonces se les atropellan. Por eso es que nosotros decimos, es que los derechos conquistados debemos de defenderlos. ¿Y cómo los vamos a defender? Bueno, con organización, con lucha, con protestas, con denuncia, ¿verdad? Lógicamente que lo ideal sería defenderlo de manera civilizada, en una mesa de diálogo, en una mesa de negociación, pero no todos los empresarios entienden de eso, porque sienten que no quieren negociar, porque al negociar tienen que ceder, y están acostumbrados a atropellar a la clase trabajadora. Por eso la lucha tiene que darse y hay que organizarse. Y este es un propósito nuestro, hacer grandes esfuerzos por fortalecer un movimiento unitario en El Salvador, precisamente para hacerle frente a los grandes desafíos que tenemos por delante. Muy bien, Benjamín Hernández, saludos fraternos y combativos a los panelistas, todos a defender nuestras conquistas. Eduardo Alberto Juárez, saludos al compañero Santos y a las compañeras, una excelente postura. La seccional Cárnicos de Estipa dice, Festa y CST exigimos salarios dignos y el reinstalo de nuestros compañeros de la empresa, ¿qué dice? La empresa Lido S.A. creo que dice, ¿verdad? Correcto. Sí. Y la injerencia de organismos externos como el Fondo Monetario Internacional presiona por el aumento al IVA. Héctor Pérez pregunta, ¿es posible aprobar una ley que obliga a los parlamentarios a que los diálogos sean televisados para que toda la gente se entere y no haya pactos oscuros en defensa de los intereses de la población? Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias por la oportunidad de un llamado a la población en general, que nos concentremos el 1 de mayo donde le salga mejor, ya sea en el ex Cine Darío o en el redondel Maferrer. Muchas gracias. 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, para de ahí marchar al Salvador del Mundo, que es donde van a converger las dos columnas, que no es parte de la división, sino que es el parte del fortalecimiento de la unidad, pero que no podemos salir de un solo lugar porque sería imposible. Muy bien. Bueno, está hecha la invitación, por supuesto que vamos a estar recordando aquí en Gente Ve, como siempre, para que ustedes participen. El día de mañana a las 7 le invitamos a una nueva entrevista y a las 7 de la mañana retransmisión en esta, si no logró verla o si no tuvo redes sociales también para seguirnos. Gracias por su sintonía. Buenas noches.